átomos. Es la parte más pequeña e indivisible por medios químicos de un elemento químico. Está constituido por partículas subatómicas, los protones y neutrones, que forman el núcleo del átomo, y los electrones, que giran a su alrededor en distintas capas o niveles, a distancias relativas demasiado grandes en relación al núcleo. Al sumar la cantidad de protones y neutrones, obtenemos como resultado el número másico. Se dice que un átomo es neutro cuando no posee carga, por lo tanto el número atómico será igual a la cantidad de electrones. A continuación veremos el documental completo. Átomos. Los átomos son demasiado pequeños como para verlos con la ayuda de un microscopio convencional. En este punto cabrían más de 4.000 millones. Esta cantidad equivale casi a la población mundial. Toda la materia está compuesta por sustancias simples llamadas elementos, y existen aproximadamente 100 elementos distintos. Los elementos están formados por átomos, de modo que un átomo es la cantidad más pequeña que se puede tener de un elemento. Nuestros cuerpos están formados principalmente por átomos de carbono, hidrógeno y nitrógeno. Sin embargo, no nos parecemos a ninguno de dichos elementos, ya que los átomos, dependiendo de la manera en que se combinan, pueden dar lugar a materiales completamente diferentes. Esto es el modelo de un átomo de carbono. Los átomos están formados por unas partículas más pequeñas, llamadas protones, electrones y neutrones. Los protones y los neutrones están unidos entre sí por unas fuerzas muy intensas y constituyen el núcleo, situado en el centro del átomo. Los electrones, que son más ligeros, orbitan alrededor del núcleo a gran velocidad. Los diferentes tipos de partículas presentes en un átomo tienen cargas eléctricas distintas. Los electrones tienen carga negativa. Los protones tienen carga positiva, mientras que los neutrones carecen de carga. Cuando un átomo tiene el mismo número de protones que de electrones, carece de carga, debido a que las positivas compensan a las negativas. Sin embargo, algunos átomos pierden o ganan electrones al unirse con otros átomos. Esto hace que queden cargados positiva o negativamente. Los átomos cargados se conocen como iones. Algunos tipos de átomos presentan una relación entre protones y neutrones que los hace inestables. Con el paso del tiempo, sus núcleos cambian al emitir una pequeña partícula alfa o una partícula beta, y algunas veces también un haz de ondas conocido como rayos gamma. Los científicos dicen que estos átomos son radiactivos. Las partículas y las ondas gamma que emiten se llaman radiación nuclear. La radiación nuclear es portadora de una energía que originariamente estaba almacenada en el núcleo. Un átomo individual no libera gran cantidad de energía, pero millones de ellos pueden calentar los materiales que les rodean. Por ejemplo, las elevadas temperaturas reinantes en el suelo a grandes profundidades se deben a la radioactividad natural de las rocas. Este proceso es el que se verifica en el reactor de una central nuclear. Los neutrones se emplean para liberar las reservas de energía presentes en los núcleos de los átomos de un tipo de uranio llamado uranio 235. Este uranio es especialmente sensible a la acción de los neutrones y es muy adecuado para producir el calor necesario para la generación de electricidad. El proceso funciona del siguiente modo. Un neutrón hace impacto sobre un núcleo de uranio 235 y lo rompe. Al romperse el núcleo, emite más neutrones y un poco de radiación gamma. Dichos neutrones pueden romper a su vez otros núcleos de uranio 235. Y así sucesivamente, dando lugar a una reacción en cadena. Este proceso de ruptura se llama fisión. Libera energía que hace que los materiales del reactor se calienten hasta alcanzar temperaturas tremendamente altas. El proceso de fisión se usa también en las bombas atómicas. Cuando las armas nucleares explotan, una reacción en cadena incontrolada genera una emisión casi instantánea de energía que produce un calor terrible y una onda explosiva violenta y destructiva. Los daños son inmediatos,
Y los efectos posteriores causados por la radiación son devastadores y de larga duración. Por otro lado, en una central nuclear, una reacción en cadena cuidadosamente controlada proporciona un suministro regular de calor. Este calor se utiliza para generar vapor, que a su vez acciona generadores eléctricos, al igual que sucede en otras centrales. Se necesita únicamente una pequeña cantidad de combustible nuclear, si bien se requieren niveles de seguridad muy altos. Negativas. Sin embargo, algunos átomos pierden o ganan electrones al unirse con otros átomos. Esto hace que queden cargados positiva o negativamente. Los átomos cargados se conocen como iones. Algunos tipos de átomos presentan una relación entre protones y neutrones que los hace inestables. Con el paso del tiempo, sus núcleos cambian al emitir una pequeña partícula alfa o una partícula beta, y algunas veces también un haz de ondas conocido como rayos gamma. Los científicos dicen que estos átomos son radiactivos. Las partículas y las ondas gamma que emiten se llaman radiación nuclear. La radiación nuclear es portadora de una energía que originariamente estaba almacenada en el núcleo. Un átomo individual no libera gran cantidad de energía, pero millones de ellos pueden calentar los materiales que les rodean. Por ejemplo, las elevadas temperaturas reinantes en el suelo. Átomos. Es la parte más pequeña e indivisible por medios químicos de un elemento químico. Está constituido por partículas subatómicas, los protones y neutrones, que forman el núcleo del átomo, y los electrones que giran a su alrededor en distintas capas o niveles, a distancias relativas demasiado grandes en relación al núcleo. Al sumar la cantidad de protones y neutrones, obtenemos como resultado el número másico. Se dice que un átomo es neutro cuando no posee carga, por lo tanto el número atómico será igual a la cantidad de electrones. A continuación veremos el documental completo. Átomos. Grandes profundidades se deben a la radioactividad natural de las rocas. Este proceso es el que se verifica en el reactor de una central nuclear. Los neutrones se emplean para liberar las reservas de energía presentes en los núcleos de los átomos de un tipo de uranio llamado uranio 235. Este uranio es especialmente sensible a la acción de los neutrones y es muy adecuado para producir el calor necesario para la generación de electricidad. El proceso funciona del siguiente modo. Un neutrón hace impacto sobre un núcleo de uranio 235 y lo rompe. Al romperse el núcleo, emite más neutrones y un poco de radiación gamma. Dichos neutrones pueden romper a su vez otros núcleos de uranio 235, y así sucesivamente, dando lugar a una reacción en cadena. Este proceso de ruptura se llama fisión, formados por unas partículas más pequeñas, llamadas protones, electrones y neutrones. Los protones y los neutrones están unidos entre sí por unas fuerzas muy intensas y constituyen el núcleo, situado en el centro del átomo. Los electrones, que son más ligeros, orbitan alrededor del núcleo a gran velocidad. Los diferentes tipos de partículas presentes en un átomo tienen cargas eléctricas distintas. Los electrones tienen carga negativa. Los protones tienen carga positiva, mientras que los neutrones carecen de carga. Cuando un átomo tiene el mismo número de protones que de electrones, carece de carga, debido a que las positivas compensan a las... Los átomos son demasiado pequeños como para verlos con la ayuda de un microscopio convencional. En este punto cabrían más de 4.000 millones. Esta cantidad equivale casi a la población mundial. Toda la materia está compuesta por sustancias simples llamadas elementos, y existen aproximadamente 100 elementos distintos. Los elementos están formados por átomos, de modo que un átomo es la cantidad más pequeña que se puede tener de un elemento. Nuestros cuerpos están formados principalmente por átomos de carbono, hidrógeno y nitrógeno.
Sin embargo, no nos parecemos a ninguno de dichos elementos, ya que los átomos, dependiendo de la manera en que se combinan, pueden dar lugar a materiales completamente diferentes. Esto es el modelo de un átomo de carbono. Los átomos están formados